El 14 de marzo de 1949, Einstein abrió un regalo de cumpleaños y se quedó callado. No el silencio cortés de alguien que finge que le gusta un mal regalo, el silencio de un hombre mirando algo contra lo que no podía argumentar, pero que desesperadamente deseaba poder rebatir. Su amigo más cercano, Kurt Gödel, acababa de entregarle una demostración matemática construida con las propias ecuaciones de Einstein. Mostraba que en el tipo correcto de universo, el tiempo simplemente no existe, sin errores, sin fallos, solo una conclusión que nadie quería que fuera cierta. La física lo archivó y siguió adelante, pero la evidencia se ha ido acumulando desde entonces, con laboratorios midiendo hoy la primera evidencia directa de que Gödel tenía razón. Esta noche voy a guiarte a través de uno de los descubrimientos más silenciosamente perturbadores de la historia de la física. Una demostración de que el universo puede ser fundamentalmente atemporal y por qué el reloj más preciso jamás construido parece estar de acuerdo. Acomódate. Vamos a entrar en esto despacio. Primera parte. El problema de cumpleaños que rompe la intuición. La nieve había estado cayendo sobre Princeton durante la mayor parte del 14 de marzo de 1949. Las calles estaban tranquilas, de esa manera en que solo un pueblo universitario puede estar tranquilo en una fría tarde entre semana. Albert Einstein cumplía 70 años. Sus colegas habían organizado una pequeña celebración en el Instituto de Estudios Avanzados, y según la mayoría de los testimonios, fue una ocasión cálida, llena de ese tipo particular de reverencia incómoda que la gente muestra hacia una leyenda viviente que sigue viniendo a trabajar cada mañana. Hubo discursos, hubo flores, y luego estuvo Kurt Gödel llegando a la puerta de la casa de Einstein con una demostración matemática escrita a mano bajo el brazo como si fuera un periódico. No era un regalo sentimental. Gödel no era del tipo sentimental. Era un hombre pequeño, preciso, profundamente ansioso, que resultaba ser el lógico más trascendental desde Aristóteles. Alguien que ya, en 1931, había detonado una bomba en el centro mismo de las matemáticas con sus teoremas de incompletitud. Había demostrado, usando matemáticas, que las matemáticas contienen verdades que nunca pueden demostrar. El mundo científico entero había pasado aproximadamente 2 décadas recuperándose de las implicaciones. Y ahora aquí estaba, entregándole a Einstein un regalo de cumpleaños que era, en su esencia, una demostración de que el universo que Einstein había descrito contenía algo que Einstein claramente no quería que contuviera. La demostración no era especulación abstracta. Eso es lo que necesitas entender antes de cualquier otra cosa. Gödel no había inventado física nueva. No había modificado las ecuaciones de Einstein, ni añadido términos exóticos, ni introducido suposiciones de la filosofía o la metafísica. Había tomado las propias ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones de la relatividad general, las ecuaciones que describen cómo la materia curva el espacio y cómo el espacio curvado le dice a la materia cómo moverse, y había encontrado una nueva solución para ellas, una solución válida, matemáticamente consistente, formalmente correcta. La solución describía un universo que rota, no un universo en el que las galaxias giran o los planetas orbitan. Un universo donde el espacio-tiempo mismo, el tejido entero de la realidad, gira como un todo. Y Gödel había mostrado que en tal universo, la geometría del espacio-tiempo se deforma tan severamente por esa rotación que algo extraordinario se sigue como pura consecuencia lógica. Puedes trazar un camino a través de ese universo. Un camino que siempre avanza en el tiempo según cada medición local, nunca excediendo la velocidad de la luz, obedeciendo cada regla de la física en cada paso, y ese camino se curva sobre sí mismo, regresa a su propio punto de partida, no a un lugar similar en un tiempo diferente, al exacto mismo punto en el espacio-tiempo, el mismo momento, el mismo lugar, el mismo evento. Los físicos llaman a estas estructuras curvas temporales cerradas. El nombre suena técnico, pero la idea es casi insoportablemente simple.
Imagina que sales de tu casa al mediodía y caminas hacia adelante, siempre adelante, nunca retrocediendo, siempre moviéndote en lo que sientes como el futuro. Y sin embargo, de algún modo, después de un viaje lo suficientemente largo a través del tipo correcto de geometría del espacio-tiempo, llegas de vuelta a tu propia puerta al mediodía. El mismo mediodía, antes de que te fueras. Y las reglas de la física, tal como Einstein las escribió, aparentemente no tienen nada que decir en contra. El tiempo, en la solución de Gödel, no apunta en una dirección como un río apunta al mar. Se curva, se cierra la distinción entre antes y después, entre causa y efecto, entre el pasado desaparecido y el futuro por escribir. Todo eso colapsa en el universo godeliano como un castillo de naipes en una brisa suave. Y aquí está lo que hace de esto más que una nota al pie matemática interesante. El castillo de naipes que colapsa no es solo nuestra intuición. Es todo nuestro marco para pensar sobre cómo sucede cualquier cosa. Gödel no estaba simplemente señalando una curiosidad. Le estaba entregando a Einstein una demostración de que la estructura lógica del tiempo mismo podría ser una ilusión. Y había construido esa demostración enteramente con los materiales propios de Einstein. Einstein miró las matemáticas, y aquí es donde la historia empieza a mostrar su verdadera textura, porque Einstein no la descartó, no podía. Las ecuaciones cuadraban. Segunda parte, la reacción silenciosa de Einstein. Hay un tipo particular de incomodidad intelectual que los científicos rara vez discuten en público. La incomodidad de confrontar un resultado que es formalmente correcto y sin embargo se siente fundamentalmente erróneo de una manera que no puedes del todo articular. Einstein conocía este sentimiento. Había pasado las últimas 2 décadas de su vida luchando contra la mecánica cuántica, no porque pensara que era matemáticamente inválida, sino porque creía que estaba incompleta, porque algo sobre la imagen que pintaba de la realidad violaba sus instintos más profundos sobre cómo debería verse la realidad. Estaba perdiendo esa pelea, lenta y públicamente. Y ahora, en su cumpleaños número 70, su colega más cercano le había entregado una demostración de que su propio logro supremo, la relatividad general, era igualmente capaz de producir una imagen de la realidad que encontraba filosóficamente intolerable. Einstein verificó las matemáticas, le dedicó tiempo, no de manera despectiva, genuinamente. De la manera en que verificas el trabajo de alguien a quien respetas, no encontró errores formales, no pudo encontrar un paso en la demostración que fallara, un término que no estuviera justificado, una suposición introducida sin declaración. La solución era internamente consistente. El universo de Gödel obedecía la relatividad general exactamente. Y la respuesta de Einstein, documentada en el registro escrito y en los recuerdos de quienes lo rodeaban, fue esencialmente esta. Aceptó las matemáticas y esperó que no se aplicaran al mundo real. Esa distinción entre matemáticamente permitido y físicamente real se convertiría en una de las líneas de falla definitorias de la física teórica. Einstein argumentó que mientras el universo gödeliano era matemáticamente consistente, no estaba respaldado observacionalmente. Nuestro universo, hasta donde cualquiera podía decir, no estaba rotando de la manera requerida. Las estrellas y galaxias no mostraban los patrones que esperarías si el espacio-tiempo mismo estuviera girando. Por lo tanto, la solución de Gödel era, en el marco de Einstein, una curiosidad más que una descripción de algo real. Lo que es extraordinario de esta respuesta, en retrospectiva, no es que fuera exactamente errónea. Es que estableció una plantilla que la física usaría durante las siguientes décadas cada vez que encontrara el problema del tiempo. La plantilla funciona así. Encuentras un resultado que cuestiona la naturaleza fundamental del tiempo. Verificas que las matemáticas son sólidas. Luego preguntas si el resultado se aplica a nuestro universo específico. Cuando no puedes confirmar que sí, archivas el resultado en una categoría especial, no refutado, no ignorado.
pero silenciosamente puesto en cuarentena del cuerpo principal de investigación en curso. Esto no es deshonestidad, no es cobardía, pero el efecto acumulativo de esta práctica, aplicada una y otra vez a resultados que cuestionan la naturaleza del tiempo, produjo algo perturbador. Produjo una comunidad de físicos que había decidido colectivamente, sin decirlo nunca del todo explícitamente, que se podía confiar en el tiempo, que era lineal, que fluía en una dirección, no porque esto hubiera sido demostrado, sino porque la alternativa era incómoda y la evidencia aún no era lo suficientemente fuerte para forzar un ajuste de cuentas. Gödel fue la primera demostración de que el ajuste de cuentas venía. Einstein, sin saberlo, le había dado su primera voz silenciosa, tercera parte, la arquitectura oculta de la demostración. Para entender realmente lo que hizo Gödel, necesitas sentarte con la geometría por un momento, porque el mecanismo es hermoso de la manera en que las ideas más peligrosas a menudo lo son. Es preciso, es inevitable, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La relatividad general describe la gravedad no como una fuerza en el sentido newtoniano, no como una mano invisible alcanzando a través del espacio vacío, sino como una propiedad geométrica del espacio-tiempo. La masa curva el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo curvado le dice a todo lo que se mueve a través de él, incluyendo la luz, incluyendo los relojes, incluyendo el camino de cualquier objeto físico, cómo viajar. Esto no es una metáfora. Las matemáticas dicen literalmente que el espacio y el tiempo están tejidos juntos en un tejido de 4 dimensiones, y que la presencia de energía y masa dobla y estira ese tejido, y que lo que experimentamos como la atracción de la gravedad es simplemente la tendencia de todo a seguir el camino más recto posible a través de una geometría curvada. Las ecuaciones de campo de Einstein no son una sola ecuación, son un sistema de ecuaciones, y son extraordinariamente ricas. Tienen muchas soluciones diferentes, cada una describiendo un posible universo diferente. Lo que Gödel hizo fue escribir una solución en la que el universo rota como un todo. Esto es más difícil de visualizar de lo que parece, porque no hay un marco de referencia externo fijo desde el cual pudieras observar la rotación. La rotación es intrínseca a la geometría del espacio-tiempo misma. Lo que significa físicamente es que los ejes locales de espacio y tiempo, lo que cuenta como dirección espacial y lo que cuenta como dirección temporal, no están alineados de la misma manera en todas partes. Están torcidos unos respecto a otros en un patrón global sistemático. Esto es una extensión de un fenómeno llamado arrastre de marco, que ocurre incluso alrededor de objetos rotantes ordinarios en la relatividad general. Un planeta girando o un agujero negro girando arrastra el espacio-tiempo circundante consigo, como una cuchara revolviendo miel. En el universo de Gödel, este efecto no es local y acotado, es global. Todo el espacio-tiempo está en estado de rotación, y aquí es donde la geometría produce su consecuencia extraordinaria. En la relatividad general, los caminos disponibles para los objetos físicos a través del espacio-tiempo están restringidos por la estructura del cono de luz. En cada punto del espacio-tiempo hay un cono de futuros permitidos, todas las direcciones en que un objeto físico o una señal pueden viajar, dado que nada excede la velocidad de la luz. En el espacio-tiempo curvado ordinario, estos conos apuntan todos consistentemente hacia el futuro. Pueden estar inclinados y distorsionados por la presencia de masa, pero nunca se inclinan tanto que empiezan a apuntar hacia el pasado. En el universo de Gödel, la rotación global del espacio-tiempo causa que los conos de luz se inclinen progresivamente a medida que te mueves en cierta dirección espacial. Se inclinan continuamente, y lo suficientemente lejos de cualquier punto de referencia se han inclinado tanto que la dirección hacia adelante del cono de luz se curva de vuelta a donde empezaste. Un camino que siempre se queda dentro del cono de luz delantero, siempre apuntando hacia un futuro definido localmente, puede cerrarse en un bucle. El camino es enteramente causal localmente.
Cada paso momentáneo es hacia el futuro local, pero la estructura global curva esos pasos locales en un círculo. Piénsalo como caminar en lo que crees es una línea recta sobre la superficie de una esfera. Localmente, en cada paso, estás caminando recto, no estás girando. Tu brújula dice que vas hacia el norte y sigues yendo hacia el norte, pero la superficie debajo de ti está curvada, y después de un viaje lo suficientemente largo, llegas de vuelta a donde empezaste. El universo de Gödel es la versión temporal en 4 dimensiones de esto. El camino es localmente causal, localmente apuntando al futuro, localmente obedeciendo cada regla de la física, pero globalmente circular. El pasado es accesible desde el futuro, no rompiendo ninguna ley, sino siguiéndolas todas a través de la geometría correcta. Las matemáticas no titubean, no dicen en cierto sentido, dicen que las coordenadas espaciotemporales de tu llegada son idénticas a las coordenadas espaciotemporales de tu partida. El punto de Gödel era más simple y más devastador que cualquier paradoja temporal. El tiempo en un universo que obedece la relatividad general puede estar estructurado de modo que no tiene dirección preferida. El pasado no está protegido por ninguna ley fundamental. La linealidad del tiempo, el sentido de que los eventos marchan hacia adelante en una secuencia permanente e inalterable, no es una consecuencia de las leyes de la física. Es, a lo sumo, una propiedad de la geometría particular del universo que habitamos, si es que la tenemos en absoluto. Gödel no había respondido la pregunta, la había hecho imposible de evitar. Cuarta parte, la desaparición silenciosa de una idea peligrosa. La solución de Gödel fue publicada formalmente en 1949 en un volumen de la revista Reviews of Modern Physics. Einstein mismo contribuyó un ensayo autobiográfico al mismo volumen, y en él reconoció el resultado de Gödel como uno importante que, en sus palabras, le había perturbado considerablemente. Para un hombre con el característico understatement de Einstein, esto era esencialmente una declaración de crisis intelectual. Y sin embargo, la respuesta de la comunidad científica fue, para los estándares de las implicaciones del resultado, notablemente apagada. No hubo refutación formal. Nadie demostró que Gödel hubiera cometido un error. La solución fue reconocida, discutida brevemente en círculos especializados, y luego clasificada silenciosamente como lo que los físicos llaman una cosmología no física. Un término que funciona en la práctica como un archivador para resultados que son matemáticamente válidos, pero que nadie quiere pensar demasiado. Los fundamentos principales para la clasificación eran observacionales. El universo de Gödel requiere que el espacio-tiempo rote globalmente, y las observaciones del universo no mostraban evidencia de tal rotación. Nuestro universo, con la precisión entonces disponible, no estaba girando. Por lo tanto, el universo de Gödel no era nuestro universo. Por lo tanto, al menos para propósitos prácticos, no había que preocuparse. Esta descartación no era irracional, pero la descartación sí llevaba un costo filosófico que pasó en gran parte inadvertido. Dejó en su lugar la suposición de que el tiempo en nuestro universo era confiable, lineal y fundamental. No porque esto hubiera sido establecido por el fracaso de alguna alternativa seria, sino porque la alternativa seria que había sido planteada resultó no coincidir con los datos observacionales sobre la rotación. La pregunta de qué es fundamentalmente el tiempo, si es un ingrediente genuino de la realidad física o algo que emerge o depende de otras cosas, había sido exitosamente evitada en lugar de respondida. Gödel mismo no dejó de pensar en ello. Continuó explorando la filosofía del tiempo por el resto de su vida, argumentando en su trabajo posterior que la relatividad de la simultaneidad en la teoría de Einstein ya sugería que el tiempo, tal como se entiende ordinariamente, como un flujo objetivo universal del pasado al futuro, simplemente no existía. Su argumento era que si no hay un momento presente universal, si lo que cuenta como ahora depende de tu marco de referencia,
Entonces el ahora que fluye y se mueve que experimentamos no es una característica del mundo físico, es de la conciencia. El momento presente no se encuentra en la física, se impone sobre la física por los observadores. Estas ideas, consideradas excéntricas en los años 1950 y 1960, se volvieron cada vez más difíciles de ignorar a medida que la física seguía encontrando el mismo problema desde diferentes direcciones. Porque el resultado de Gödel no era una anomalía aislada. Resultó ser la primera articulación clara de una pregunta que resurgiría una y otra vez en los niveles más profundos de la teoría física. Si el tiempo no estaba a salvo en el universo que las ecuaciones de Einstein describían, ¿qué tan a salvo estaba en las ecuaciones que describen el mundo cuántico? ¿Y qué pasaría cuando los físicos finalmente intentaran escribir una sola ecuación describiendo ambos? Quinta parte, cuando el tiempo se desvanece de la ecuación. Hay un momento en la historia de la física que debería haber enviado ondas de choque a través de cada departamento de física del mundo. Haber llenado titulares en cada periódico, haber provocado debates públicos sobre la naturaleza de la realidad. En cambio, generó aproximadamente 2 artículos en revistas especializadas y algunas conversaciones muy incómodas en conferencias. El momento fue en 1967, cuando 2 físicos, Bryce DeWitt y John Wheeler, escribieron lo que creían era la ecuación fundamental para el estado cuántico del universo. La ecuación que escribieron se llama la ecuación de Wheeler-DeWitt. Es un intento de aplicar la mecánica cuántica al universo como un todo, de aplicar el mismo marco matemático que describe electrones y fotones y transiciones atómicas al cosmos entero, de escribir una función de onda no para una partícula, sino para todo. Y la ecuación que escribieron es extraordinaria por una razón por encima de todas las demás. No contenía variable de tiempo. Deja que eso se registre. La ecuación que se supone describe el estado cuántico del universo entero. La ecuación que en principio debería codificar todo sobre lo que es el universo y cómo evoluciona, no incluye el tiempo como variable. El universo descrito por la ecuación de Wheeler-DeWitt no es un universo que evoluciona. Es un estado cuántico estático, una función de onda congelada. El universo desde la perspectiva de esta ecuación no va a ningún lado, no está cambiando, simplemente es, en una configuración fija y atemporal, y esa configuración es todo lo que existe. Compara esto con la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación estándar de la mecánica cuántica para cualquier sistema ordinario. La ecuación de Schrödinger tiene una derivada temporal en un lado. Describe explícitamente cómo la función de onda de un sistema cambia con el tiempo. La variable temporal no es solo presente, es estructural, es el eje organizativo central de toda la ecuación. Quita el tiempo de la ecuación de Schrödinger y la ecuación deja de tener sentido. La ecuación de Wheeler-DeWitt no tiene tal término, la derivada temporal está ausente. La ecuación es de la forma h-psi igual a 0, donde h es el operador hamiltoniano representando la energía total del universo, y psi es la función de onda del universo, una ecuación que iguala a 0. El universo en esta formulación tiene energía total 0 y ninguna evolución temporal. Se sienta, es. Y dentro de esa totalidad congelada, de algún modo percibimos cambio. Experimentamos movimiento y crecimiento, y decadencia y memoria y anticipación. De algún modo, dentro de una función de onda atemporal, observadores como nosotros encontramos un sentido vívido, convincente e innegable de que el tiempo pasa. Esto no es un asunto periférico. Esto no es un detalle técnico que se resolverá con una mejor aproximación. Esto es una crisis fundacional. La ecuación de Wheeler-DeWitt fue derivada no por error o por descuido, sino intentando hacer algo con lo que todo físico estaba de acuerdo que había que hacer, a saber, aplicar la mecánica cuántica a la gravedad. Y el resultado de ese intento fue una ecuación en la que el universo no tiene reloj.
La misma pregunta que Gödel planteó desde la dirección del espacio-tiempo curvado y los universos rotantes surgió de nuevo desde la dirección de la mecánica cuántica. ¿Dónde está el tiempo? Sexta parte. La crisis del problema del tiempo. El nombre técnico para lo que emergió de la ecuación de Wheeler-DeWitt es, acertadamente, el problema del tiempo, y en la comunidad de físicos que trabajan en gravedad cuántica es ampliamente considerado como uno de los problemas centrales no resueltos de toda la física teórica. Aquí está el núcleo del problema. La mecánica cuántica, tal como se formula ordinariamente, requiere tiempo. La ecuación de Schrödinger evoluciona un estado cuántico a través del tiempo. La noción misma de medición presupone que la medición ocurre en un tiempo particular. La relatividad general, por otro lado, no trata el tiempo como un fondo fijo. Trata el tiempo como parte de la estructura dinámica del espacio-tiempo, algo que es curvado y deformado por la distribución de materia y energía. En la relatividad general, preguntar qué hora es no tiene una respuesta absoluta. Depende de dónde estés, de qué tan rápido te muevas, de en qué campos gravitacionales estés. El tiempo no es una coordenada universal, es una propiedad local, relacional, contingente de tu posición en el espacio-tiempo. Cuando intentas combinar estas dos teorías en un solo marco unificado, estos dos tratamientos incompatibles del tiempo entran en conflicto directo. La mecánica cuántica dice que el tiempo es un parámetro externo y fijo. La relatividad general dice que el tiempo es una cantidad interna, dinámica y relativa. Cuando intentas escribir una teoría que sea tanto cuántica como relativista general, obtienes la ecuación de Wheeler-DeWitt. Y en esa ecuación, el tiempo ha desaparecido porque fue exprimido en la colisión entre estas dos concepciones incompatibles. Los físicos han intentado muchos enfoques para rescatar el tiempo de esta ecuación. Algunos han propuesto relojes internos, variables físicas dentro del universo que podrían servir como sustituto de variable temporal. Esto se llama tiempo relacional. Es genuinamente ingenioso, pero choca con una dificultad seria. No hay una elección única de reloj interno. Diferentes elecciones dan diferente física. Otros han propuesto que el tiempo emerge termodinámicamente, que la flecha del tiempo es una consecuencia de la entropía creciente más que una característica fundamental de las leyes mismas. Versiones recientes han sido hechas más precisas por el físico Carlo Rovelli, entre otros. En la hipótesis del tiempo térmico de Rovelli, el tiempo tal como lo experimentamos no es el tiempo fundamental de la física. Es un fenómeno estadístico térmico. Ninguno de estos enfoques ha alcanzado consenso. Ninguno ha sido experimentalmente confirmado o refutado. La situación en la gravedad cuántica hoy no es una donde los físicos saben qué es el tiempo, pero discrepan sobre los detalles. La situación es una donde las ecuaciones más fundamentales disponibles no proporcionan ningún relato acordado del tiempo en absoluto. La característica más básica de tu experiencia, el sentimiento de que existes dentro de una secuencia de momentos que avanza, no tiene una base física acordada. Séptima parte. El universo bloque se convierte en física seria. Einstein en realidad había visto esto venir. No la ecuación de Wheeler-DeWitt, específicamente, pero la dirección general de viaje. La relatividad especial, su primera gran teoría, ya había asestado un golpe contra la imagen de sentido común del tiempo en 1905, y lo había hecho con una precisión silenciosa que la gente sigue desempaquetando más de un siglo después. El golpe fue este. En la relatividad especial no hay un momento presente universal. Dos observadores moviéndose uno respecto al otro discrepan de manera precisa y calculable sobre qué eventos en ubicaciones distantes están ocurriendo simultáneamente. Esto no es una imprecisión de medición, es estructural. Las leyes de la física no singularizan ningún momento particular como el ahora universal. El presente depende del observador.
Esto llevó a físicos como Hermann Minkowski a proponer una imagen de la realidad llamada el universo bloque. En el universo bloque, el tiempo se trata como una cuarta dimensión análoga a las tres dimensiones del espacio. Pasado, presente y futuro existen todos con igual estatus ontológico. Nada se crea cuando un momento llega ni se destruye cuando pasa. El universo es una estructura de 4 dimensiones, toda su extensión temporal existiendo simultáneamente, y lo que llamamos el flujo del tiempo es simplemente nuestra experiencia de atravesar esa estructura de un extremo al otro, como una cámara moviéndose a través de una película terminada. En la imagen del universo bloque, cada evento que alguna vez ocurrió o alguna vez ocurrirá ya existe, en el único sentido que importa para la física, como una coordenada en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Tu nacimiento y tu muerte están ambos ahí. La formación del sistema solar y su eventual engullimiento por el sol moribundo están ambos ahí. La distinción entre pasado y futuro es una distinción de perspectiva, no una distinción ontológica. Gödel encontró esta imagen profundamente convincente, y en su escritura filosófica argumentó que la relatividad especial por sí sola ya demolía la realidad del tiempo tal como se concibe ordinariamente. Si no hay una hora universal, entonces el presente fluyente que define nuestra experiencia del tiempo no puede ser una característica de la realidad física. Debe ser algo más. Algo que la experiencia añade a una física que no lo contiene. Los físicos modernos que trabajan en cosmología cuántica han tomado la imagen del universo bloque cada vez más en serio, no como metafísica, sino como una lectura directa de lo que dicen sus ecuaciones. Octava parte. Los relojes más precisos jamás construidos. Podrías estar tentado a pensar que todo esto es un problema de lo muy grande y lo muy exótico, de universos rotantes e interiores de agujeros negros y agujeros de gusano hipotéticos. Podrías pensar que a escala humana, en el laboratorio, el tiempo está bien, estable y confiable, y comportándose exactamente como se espera. Esa tentación es comprensible, y resulta estar equivocada de maneras que son cada vez más difíciles de ignorar. Los relojes más precisos jamás construidos no son los relojes atómicos de cesio que han definido el segundo desde 1967. Son una generación más nueva de dispositivos llamados relojes de red óptica, desarrollados en instituciones como el NIST y el laboratorio Gila en Boulder, Colorado, durante las últimas 2 décadas. Estos relojes usan las frecuencias de transición de átomos como estroncio o iterbio, que oscilan a frecuencias ópticas, cientos de billones de veces por segundo, en lugar de las frecuencias de microondas de los relojes de cesio. El resultado es una precisión de cronometría tan extrema que es difícil de transmitir mediante analogías ordinarias. Los mejores relojes de red óptica perderían o ganarían menos de 1 segundo en aproximadamente 300 millones de años. Una tasa de error expresada como algo así como una parte en 10 elevado a la 19. Para decirlo de otra manera, si hubieras iniciado tal reloj en el momento en que el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran los átomos, hace aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, ese reloj hoy estaría desfasado por menos de una fracción de microsegundo. La precisión no es solo impresionante por razones de ingeniería, es científicamente peligrosa por razones filosóficas. Porque estos relojes, operando a este nivel de precisión, pueden medir directamente la dilatación temporal gravitatoria sobre distancias verticales de centímetros. En la relatividad general, los relojes corren más rápido en campos gravitacionales más débiles y más lento en campos más fuertes. Este no es un efecto grande a escalas humanas. En la superficie de la Tierra, la diferencia en potencial gravitacional entre el suelo y el techo de una habitación típica corresponde a una dilatación temporal de aproximadamente 4 partes en 10 a la 17 por metro de altura. Para cualquier reloj ordinario, esto es demasiado pequeño para detectar. Pero para un reloj de red óptica es detectable.
investigadores del NIST han confirmado que un reloj sentado 33 centímetros más alto que un reloj idéntico marca el tiempo mediblemente más rápido. El efecto es real. Está en el laboratorio y significa que el tiempo no es uniforme ni siquiera a lo largo de la altura de un cuerpo humano. Lo que esto te dice, una vez que te sientas con ello, es que el tiempo no es un fondo, no es un medio uniforme y sin rasgos en el que ocurren los eventos. Es una cantidad física que responde a otras cantidades físicas, específicamente a la distribución de masa y energía en su vecindad. El tiempo es más como la temperatura que como un escenario vacío. Así como la temperatura varía de un lugar a otro dependiendo de los procesos físicos en curso, el tiempo varía de un lugar a otro dependiendo del campo gravitacional local. Y si el tiempo puede variar a lo largo de 33 centímetros de distancia vertical, ¿qué exactamente estamos midiendo cuando lo medimos? No estamos midiendo el paso de algún parámetro externo universal. Estamos midiendo una propiedad local del espacio-tiempo. Una propiedad que depende de dónde estás, de qué hay a tu alrededor, de qué tan rápido te mueves. El tiempo es ambiental, el tiempo es relacional. El tiempo es, como mínimo, no lo que Newton pensaba que era. Novena parte. Agujeros negros rotantes y la revelación de Kerr. En 1963, un matemático neozelandés llamado Roy Kerr hizo algo que había estado mirando a los físicos durante casi 5 décadas. Resolvió las ecuaciones de campo de Einstein para un agujero negro rotante. La solución de Schwarzschild, elaborada en 1916, describía un agujero negro no rotante. Era una solución limpia y elegante. Pero los objetos astrofísicos reales giran. Las estrellas giran. La materia que colapsa para formar un agujero negro lleva momento angular. La solución de Kerr era más complicada y más perturbadora que su predecesora no rotante. Alrededor de un agujero negro rotante, la geometría del espacio-tiempo exhibe arrastre de marco en una forma extrema. El espacio-tiempo alrededor del agujero negro está siendo arrastrado en la dirección de rotación como agua espiraleando hacia un desagüe. Pero la característica más inquietante de la solución de Kerr es lo que yace más profundo dentro del horizonte de eventos. La singularidad, en lugar de ser un punto, es un anillo, y la estructura interior incluye regiones con un carácter familiar para cualquiera que haya seguido esta historia cuidadosamente. Dentro del horizonte interior del agujero negro de Kerr, las matemáticas predicen la existencia de regiones donde las curvas temporales cerradas se hacen posibles. Las mismas estructuras que Gödel encontró en su universo rotante aparecen de nuevo en el interior de un agujero negro rotante. El universo de Gödel no fue una solución aislada y monstruosa, fue un avance de un patrón. La rotación parece ser la clave. En el universo de Gödel, la rotación global del espacio-tiempo produce curvas temporales cerradas. En los agujeros negros de Kerr, la rotación local extrema de una masa colapsada produce regiones con curvas temporales cerradas. En ambos casos, la física es localmente consistente. Cada pieza individual de la solución obedece cada ley. Es solo la estructura global la que produce la geometría del bucle temporal. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, es un agujero negro rotante. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias activas están rotando. Algunos de ellos a velocidades muy cercanas a la tasa máxima de giro teórica. Los agujeros negros de Kerr no son objetos teóricos exóticos, son lo que el universo produce cuando las estrellas masivas mueren. Décima parte. Agujeros de gusano e ingeniería temporal. A finales de los años 1980, el físico Kip Thorne, trabajando con su estudiante Mike Morris, exploró lo que significaría tener un agujero de gusano transitable. Un túnel a través del espacio-tiempo conectando dos regiones distantes. Al permitir que la garganta del agujero de gusano esté atravesada con materia exótica, material con densidad de energía negativa, mostraron que podías, en principio, mantener la garganta abierta lo suficiente para que algo pase.
Pero el verdadero shock vino cuando Thorne y Yurtsever calcularon lo que pasa si tomas las dos bocas de tal agujero de gusano y las pones en diferentes campos gravitacionales, o aceleras una de ellas a alta velocidad y luego la traes de vuelta. La relatividad especial nos dice que los relojes marcan a diferentes velocidades dependiendo de qué tan rápido se mueven. Acelera una boca del agujero de gusano y luego desacelérala, y esa boca habrá acumulado menos tiempo propio que la otra. Si ambas bocas empezaron sincronizadas, ahora están desfasadas en tiempo. Y como puedes pasar a través del agujero de gusano de una boca a la otra, ahora tienes un túnel conectando dos momentos en el tiempo. Esto no es un escenario de ciencia ficción inventado por conveniencia narrativa. Es un resultado directo y formalmente correcto de aplicar la relatividad general a una configuración físicamente permitida. La construcción muestra, una vez más, que el tiempo como un flujo dirigido hacia adelante no está protegido por las leyes de la física. En 1992, Stephen Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección cronológica, una declaración formal de su creencia de que el universo conspira para impedir que las curvas temporales cerradas se formen en cualquier situación físicamente realizable. La conjetura no fue derivada de ninguna teoría existente, era una hipótesis, motivada por la intuición de Hawking de que un universo con curvas temporales cerradas sería tan plagado de paradojas que la naturaleza debía de algún modo prohibirlas. Lo que la conjetura de protección cronológica revela, más que cualquier predicción física específica, es el grado en que los físicos sentían la necesidad de argumentar activamente a favor de la seguridad del tiempo. La conjetura existe porque el estado por defecto de la relatividad general es generar soluciones que contienen curvas temporales cerradas siempre que la geometría se vuelve lo suficientemente extrema. La necesidad misma de tal conjetura es un reconocimiento de lo frágil que parece el orden temporal en las ecuaciones. No necesitas una conjetura para proteger cosas que están robustamente protegidas. 1/10 parte. Los experimentos que disuelven la causalidad. El experimento más filosóficamente desorientador que la física moderna ha producido en el área del tiempo y la causalidad no involucra agujeros negros, ni rotación cósmica, ni materia exótica. Involucra un dispositivo óptico cuántico llamado interruptor cuántico, y ha sido implementado en laboratorios reales con resultados reproducidos múltiples veces desde 2015. El interruptor cuántico es un dispositivo en el que un sistema cuántico actúa como control para el orden en que dos operaciones se aplican a otro sistema cuántico. En un mundo clásico podrías aplicar la operación A antes de B o B antes de A, y el orden sería definido. Sabrías cuál ocurrió primero. En un interruptor cuántico, el orden se pone en superposición. Las operaciones ocurren en un estado que es una superposición cuántica de A antes de B y B antes de A simultáneamente. Esto no es meramente decir que no sabes cuál vino primero. En la mecánica cuántica, superposición significa que ambos estados son genuinamente simultáneamente reales. El interruptor cuántico no está en un orden desconocido, está en un orden indefinido, un estado que no tiene análogo clásico. Y los experimentos han confirmado que este orden causal indefinido es genuinamente físico. Puedes realizar mediciones que demuestran que la superposición es real, que ningún orden fue el orden real. Las implicaciones para el tiempo son significativas. La causalidad, en el sentido ordinario, requiere orden temporal. A causa B significa que A ocurre primero. Si A y B ocurren en un orden indefinido, si ninguno precede al otro en ningún sentido objetivo, entonces la relación causal entre ellos se vuelve ambigua, de una manera que se siente radical. Esto hace eco directamente de lo que el problema del tiempo y la ecuación de Wheeler-DeWitt nos dicen desde la dirección de la gravedad cuántica. El tiempo y el ordenamiento causal que el tiempo hace posible son características que emergen de la física en lugar de estar incorporadas en ella desde los cimientos.
Los experimentos de interruptor cuántico no tratan de escalas cosmológicas o campos gravitacionales extremos. Están ocurriendo en laboratorios de óptica con equipos que caben en una mesa. La disolución del orden temporal no es una característica solo de lo extremo, es una característica de lo fundamental. 12ª parte, la tensión de Hubble y el reloj cósmico. Hay otro hilo experimental que vale la pena tirar, y este opera en el extremo opuesto de la escala de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Se extiende a través de todo el universo observable. A lo largo de 13.800 millones de años de historia cósmica, e insinúa que incluso la estructura a la mayor escala del tiempo, la línea temporal del universo como un todo, puede no estar tan asentada ni ser tan simple como los cosmólogos creyeron alguna vez. El problema tiene un nombre. Los físicos lo llaman la tensión de Hubble. La constante de Hubble es el número que describe qué tan rápido se está expandiendo el universo actualmente. Hay dos formas fundamentalmente diferentes de medirla, y usan física completamente diferente. Miran a épocas completamente diferentes de la historia cósmica. El primer método usa el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor remanente del Big Bang mismo. Este método da una respuesta de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método construye lo que los astrónomos llaman una escalera de distancia cósmica, usando estrellas variables cefeidas y supernovas de tipo Ia como indicadores de distancia. Este método da una respuesta de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. 67 contra 73. Una diferencia de aproximadamente 9%. En la cosmología moderna, donde la precisión de medición se ha refinado durante décadas, un 9% de discrepancia entre dos métodos independientes es una alarma a todo volumen. Lo que esto significa en el contexto de todo lo que hemos discutido es esto. Cuando intentas medir el tiempo a la mayor escala posible, cuando intentas reconstruir la línea temporal del universo entero desde su primera fracción de segundo hasta el día de hoy, el universo te da dos respuestas que no coinciden. El reloj cósmico no está dando una lectura consistente. No es que nos falte precisión para leerlo, tenemos extraordinaria precisión. El problema es que el universo, leído desde diferentes perspectivas, usando diferentes fenómenos físicos, cuenta diferentes historias sobre su propia historia. El patrón, cuando retrocedes lo suficiente para verlo, no es sutil. Cada vez que los físicos intentan fijar qué es realmente el tiempo, cada vez que intentan medirlo con suficiente precisión o teorizarlo con suficiente profundidad, hace algo inesperado. Se curva, se desvanece de las ecuaciones, se enrolla sobre sí mismo en geometrías rotantes, se vuelve indefinido en sistemas cuánticos, se niega a dar una respuesta consistente sobre la edad y la historia del universo. El tiempo no se comporta como un fondo sólido y confiable. Se comporta como algo que no está del todo completamente ahí. 13ª parte. El observador y la termodinámica del tiempo. Cada medición tiene un costo, no en el sentido filosófico, como un hecho físico preciso, cuantificable, verificado experimentalmente. En 1961, un físico y teórico de la información llamado Rolf Landauer publicó un resultado que la mayoría de la gente fuera de la física de la computación nunca ha escuchado, y que resulta ser una de las declaraciones más silenciosamente profundas sobre la naturaleza del tiempo y la observación jamás escritas. El principio de Landauer establece que borrar un solo bit de información debe disipar una cantidad mínima de energía como calor. La razón por la que el borrado cuesta energía es termodinámica en su raíz, y la segunda ley de la termodinámica exige que esta reducción en un lugar sea compensada por un aumento en otro. El universo debe volverse, en un sentido preciso y medible, ligeramente más desordenado cada vez que borras una pieza de información. Ahora, siéntate con eso por un momento, y luego da el paso que el propio Landauer y los físicos que construyeron sobre su trabajo gradualmente dieron. Si borrar información genera entropía, ¿qué hace crear información?
¿Qué pasa físicamente cuando observas algo? Cuando tus sentidos registran un evento. Cuando tu sistema nervioso codifica una experiencia en la arquitectura electroquímica de la memoria. Estás escribiendo información en un sustrato físico. Estás creando un registro. Cada acto de observación es un proceso físico. Tiene consecuencias termodinámicas. Y aquí es donde esto se vuelve directamente relevante para la pregunta que hemos estado rodeando. La dirección del tiempo, lo que los físicos llaman la flecha del tiempo. El hecho de que hay un pasado detrás de ti y un futuro delante de ti resulta ser inseparable de esta historia termodinámica sobre registros y observación. La memoria es inherentemente sobre el pasado, no por ninguna propiedad mística de lo pasado, sino por la entropía. Los registros son trazas entrópicas. Un recuerdo es una configuración física de baja entropía creada por una interacción de aumento de entropía entre un observador y un evento. La razón por la que recuerdas ayer y no mañana no es porque ayer se fue y mañana no ha ocurrido aún. Es porque la física de creación de registros corre en la dirección del aumento de entropía, y la entropía en nuestro universo aumenta hacia lo que llamamos el futuro. El físico Sean Carroll ha pasado gran parte de su carrera trabajando en las implicaciones de este argumento, y sus conclusiones son contundentes. La flecha del tiempo no es un problema dinámico, es un problema de condiciones de contorno. Las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo, o casi. Las ecuaciones mismas no saben qué dirección es el futuro, no prefieren una dirección temporal sobre la otra. Lo que rompe la simetría, lo que le da al tiempo su dirección, no es una ley, sino un hecho sobre el estado específico en que se encuentra el universo. Nuestro universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años en un estado de entropía extraordinariamente baja. Desde ese momento, el universo ha estado evolucionando hacia mayor entropía, extendiéndose, mezclándose, perdiendo estructura, moviéndose hacia la uniformidad sin rasgos del desorden máximo. Nosotros estamos viviendo ese proceso. Cada evento físico a nuestro alrededor es un pequeño capítulo en el largo ascenso del universo desde el orden extremo hacia el desorden extremo. Y porque estamos incrustados en ese proceso, porque somos sistemas termodinámicos que crean registros aumentando la entropía de la manera correcta, nos encontramos orientados en el tiempo. Recordamos la dirección de la que vino el universo, el pasado de baja entropía, porque los procesos físicos naturalmente dejan trazas de las condiciones iniciales de baja entropía. ¿Recuerdas tu desayuno esta mañana? No porque esta mañana sea metafísicamente pasado, sino porque la ingesta de tu desayuno dejó trazas físicas, configuraciones electroquímicas en tu sistema nervioso, patrones que codifican ese evento. Esas trazas existen porque procesos de aumento de entropía las crearon. El futuro, en contraste, no deja tales trazas en el presente. Los procesos físicos requeridos para crear recuerdos de eventos futuros requerirían que la entropía disminuyera, lo cual la segunda ley hace abrumadoramente improbable. No estamos rodeados de registros del pasado y no del futuro porque el pasado sea real y el futuro no, sino por la dirección en que corre la entropía en nuestro universo. En un universo que hubiera empezado en máxima entropía, en perfecto equilibrio térmico, nada de esto existiría. No habría estado inicial de baja entropía del cual evolucionar. No habría gradiente termodinámico para impulsar la formación de registros. No habría observadores. No habría memorias. No habría flecha del tiempo. El tiempo dirigido, fluyente, irreversible que experimentas cada momento de tu vida despierta no es una característica de las leyes del universo. Es una característica de las condiciones iniciales del universo. Cambia esas condiciones, inicia el universo en un estado diferente, y cambias la dirección o la existencia misma del tiempo experimentado. Aquí es donde el argumento termodinámico estrecha la mano con todo lo demás que hemos discutido.
Gödel argumentó filosóficamente que el tiempo como un flujo objetivo del pasado al futuro no podía encontrarse en la física. Tenía razón por razones que quizás no articuló completamente. El flujo del tiempo no está en la física porque la física es simétrica en el tiempo. El flujo emerge del estado, emerge de la situación entrópica en la que los observadores se encuentran. No se descubre en las ecuaciones porque las ecuaciones no lo contienen. Es generado por observadores procesando información en un universo de baja entropía. Lo que experimentas ahora mismo, la sensación de que este momento existe, de haber venido de un pasado y moverse hacia un futuro, del tiempo fluyendo en una dirección con el pasado detrás de ti y el futuro adelante, es la experiencia de ser un tipo específico de sistema físico en un tipo específico de universo. Es la experiencia de ser un motor termodinámico procesador de información incrustado en un cosmos que empezó en un orden extraordinario y ha estado decayendo desde entonces. El flujo del tiempo es real en cada sentido que importa para tu existencia. Moldea todo sobre lo que eres y cómo experimentas la realidad. Pero no es una propiedad del universo independiente de observadores como tú. Es, en un sentido preciso y literalmente físico, algo que tú estás haciendo. Gödel vio que el tiempo no podía encontrarse en la física. Landauer mostró por qué. El costo de cada observación, la entropía generada por cada registro, la termodinámica de la memoria misma, todo apunta hacia la misma conclusión silenciosa. El tiempo no es el reloj del universo, es el tuyo, 14ª parte. El universo sin reloj. Regresa a la ecuación de Wheeler-DeWitt, porque ahora que hemos establecido qué es realmente la observación físicamente, qué cuesta termodinámicamente, la ecuación se ve diferente. Se ve menos como una curiosidad técnica y más como una confesión. La función de onda del universo en el formalismo de Wheeler-DeWitt es una función en algo que los físicos llaman superespacio. El espacio matemático de todas las posibles geometrías espaciales tridimensionales. Cada configuración concebible de espacio, cada arreglo posible de materia y energía y curvatura que podría constituir un universo tridimensional corresponde a un punto en este espacio. La función de onda de Wheeler-DeWitt asigna un número complejo, una amplitud cuántica, a cada uno de esos puntos. Lo que la función de onda no hace es cambiar. No evoluciona. No es una función del tiempo. No hay argumento temporal que conectar. No puedes preguntar qué era la función de onda el martes a las 3 y compararla con lo que era el lunes a las 3. La función de onda del universo es un objeto estático. Se asienta sobre el espacio de configuración como un paisaje se asienta sobre un mapa, asignando alturas a ubicaciones, no cambiando de momento a momento, sino simplemente describiendo un terreno fijo. Ahora haz la pregunta que hace esto genuinamente extraño en lugar de meramente técnicamente inusual. ¿Qué significa esto para ti? Tú estás en este universo, tu cerebro, tus memorias, las neuronas disparándose ahora mismo mientras procesas estas palabras. Todo ello es estructura física, forma parte de una configuración. Es un arreglo particular de partículas y campos y geometrías que corresponde a un punto en el espacio de configuración sobre el que la función de onda de Wheeler-DeWitt está definida. Tu experiencia de estar vivo, de ser consciente, de tener un pasado detrás de ti y un futuro delante, del tiempo fluyendo hacia adelante a través de tus días, todo eso está codificado en la estructura física de tu cerebro en este momento, y tu cerebro en este momento es parte de una configuración a la que la función de onda asigna una amplitud. En un universo descrito por una función de onda atemporal, la experiencia de que el tiempo pasa no es algo que se añade a la física desde fuera. Es ella misma una característica de ciertas configuraciones. Específicamente, es una característica de configuraciones que contienen observadores. Estructuras físicas lo suficientemente complejas para almacenar registros de estados pasados, formar modelos de estados futuros y procesar la diferencia entre los dos. La analogía que captura esto más limpiamente es una biblioteca.
Imagina una biblioteca tan grande que contiene cada libro posible. La mayoría de estos libros son sinsentidos, pero algunos de ellos son narrativas genuinas, historias en las que los eventos se despliegan en secuencia, las causas producen efectos, los personajes se desarrollan a través del tiempo. Esos libros contienen tiempo en un sentido interno. La narrativa tiene una dirección. Las páginas anteriores establecen condiciones. Las páginas posteriores desarrollan consecuencias. Un personaje en tal libro, si de algún modo fuera consciente de su propia existencia dentro del texto, experimentaría la secuencia temporal con total viveza. Recordaría lo que pasó en páginas anteriores, tendría expectativas sobre páginas posteriores, tendría un sentido convincente y preciso de vivir dentro de una historia que va a algún lugar. Pero el libro mismo no se mueve a través del tiempo. La biblioteca no cambia. Ningún reloj externo marca mientras lees de la página 1 a la página 300. El libro simplemente es complejo y estático, existiendo todo a la vez en el estante. La estructura temporal que el personaje experimenta es enteramente interna al texto. Está codificada en las relaciones entre oraciones, en la manera en que la página 50 se refiere a la página 12 y prepara la página 9. El universo de Wheeler DeWitt es la biblioteca. La función de onda es la colección completa de libros, y dentro de esas configuraciones de alta amplitud, algunas contienen observadores, seres cuya estructura física codifica memorias, expectativas y la experiencia de flujo temporal. Esas configuraciones no existen una después de otra. Coexisten atemporalmente como valores de la función de onda en el espacio de configuración, pero contienen todo lo necesario para que los seres dentro de ellas experimenten un universo desplegándose en el tiempo. El físico Julian Barbour ha desarrollado esta imagen en uno de los programas de investigación más sostenidos y cuidadosamente argumentados en los fundamentos de la física. La visión de Barbour, expuesta en su libro El fin del tiempo, publicado en 1999, es que lo que llamamos el universo no es un proceso desplegándose a través del tiempo. Es una estructura estática, completa y atemporal. Lo que llamamos momentos no son puntos en una línea temporal, son puntos en lo que él llama platonia, configuraciones individuales del universo que cada una existe por derecho propio, atemporalmente. La razón por la que algunas de estas configuraciones se sienten como que vienen antes o después de otras no es que ocupen posiciones en una línea temporal externa. Es que ciertas configuraciones contienen en su estructura física interna registros que parecen ser trazas de otras configuraciones. No estamos, en esta imagen, viajando a través del tiempo. Somos puntos en platonia. Configuraciones que resultan llevar dentro de su estructura interna la impresión vívida y convincente de haber venido de algún lugar y de dirigirse a algún lugar. Los recuerdos son reales, las expectativas son reales. La experiencia de duración y secuencia es real en cada sentido que toca la experiencia misma, pero el movimiento, el viaje real de un momento al siguiente, esa parte, argumenta Barbour, es la ilusión. La ecuación dijo que no había tiempo, y luego alguien miró cuidadosamente qué clase de universo describe una ecuación así, y encontró que era exactamente el tipo de universo en el que surgirían seres absolutamente convencidos de que lo había. 15ª parte. La paradoja Gödel-Einstein revisitada. 75 años después de ese cumpleaños en Princeton, podemos mirar atrás a la habitación, a la nieve cayendo afuera, a los dos hombres inclinados sobre una demostración escrita a mano, y ver algo que ninguno de ellos podía ver completamente desde dentro del momento. Podemos ver que no estaban teniendo un argumento sobre una solución cosmológica inusual, estaban teniendo un argumento sobre la naturaleza de la realidad misma. Un argumento que la física ha estado conduciendo desde entonces, en un lenguaje cada vez más técnico, con instrumentos cada vez más precisos, sin nunca del todo alcanzar un veredicto.
La posición de Einstein, debajo de las matemáticas, era fundamentalmente una posición sobre qué tipo de universo es este. Había pasado toda su carrera creyendo, con una profundidad que iba más allá de la metodología hasta algo más cercano a la convicción estética, que el universo era el tipo de lugar que recompensaba la comprensión. Para Einstein, esta creencia tenía una implicación específica sobre el tiempo. El tiempo tenía que ser real en el sentido objetivo. Tenía que fluir en una dirección que no fuera meramente una característica de circunstancias termodinámicas o perspectiva dependiente del observador. La demostración de Gödel atacó exactamente esta fe residual, no encontrando un error en el razonamiento de Einstein, sino encontrando una solución a las propias ecuaciones de Einstein en la que la estructura del cono de luz del espacio-tiempo se inclina tanto que los caminos hacia el futuro se curvan sobre sí mismos. Y porque Gödel había construido este resultado con las propias ecuaciones de campo de Einstein, la demolición fue desde dentro. No había ataque externo que resistir. Las ecuaciones que Einstein había escrito eran ellas mismas el arma. La paradoja no desapareció, se fue a todas partes, y la pregunta que Einstein esperaba que permaneciera seguramente sin respuesta se ha vuelto no más distante con el paso del tiempo, sino más inmediata, más precisa, más fundamentada empíricamente, y más imposible de apartar la mirada de lo que era en aquella tarde nevada en Princeton, cuando un lógico le entregó a un físico una demostración y el físico se quedó muy callado. 16ª parte. Lo que las ecuaciones nos dicen, seamos precisos sobre lo que se ha y no se ha establecido. Porque este es el tipo de tema donde la precisión importa más que en casi cualquier otro lugar. Ningún experimento ha demostrado definitivamente aún que el tiempo sea una ilusión en el sentido filosófico pleno. Nadie ha viajado a través de una curva temporal cerrada. La ecuación de Wheeler-DeWitt no ha sido confirmada como el marco correcto y completo para la gravedad cuántica. La tensión de Hubble puede tener una resolución que involucre errores sistemáticos de medición. Los experimentos de interruptor cuántico demuestran que el orden causal puede ser indefinido en un sistema cuántico, pero eso no prueba por sí solo que el orden causal nunca sea real. Cada pieza individual de evidencia que hemos discutido es, tomada individualmente, sugestiva más que concluyente. Cada hilo tirado solo podría, en principio, ser explicado, reinterpretado o resuelto dentro de un marco que deja el tiempo fundamentalmente intacto. Esa es la contabilidad honesta. Y es importante decirlo claramente, porque el argumento que sigue no es un argumento desde la prueba, es un argumento desde la convergencia, y la convergencia en la ciencia lleva un tipo diferente de peso que la prueba. Lleva el peso del reconocimiento de patrones a través de marcos independientes. El peso de la misma respuesta emergiendo de preguntas formuladas en lenguajes completamente diferentes, usando herramientas completamente diferentes, señalando fenómenos completamente diferentes. Cuando 5 líneas de investigación independientes, desarrolladas por diferentes comunidades de investigadores usando diferentes matemáticas y diferentes instrumentos, todas llegan al mismo vecindario sin ninguna coordinación ni conclusión predeterminada, eso no es algo que puedes explicar encontrando un error en una de ellas. La convergencia misma es la señal. La relatividad general nos dice que el tiempo puede estar ausente o en bucle en un universo que es físicamente consistente. La gravedad cuántica nos dice que la ecuación más natural para el universo no contiene variable temporal. La teoría cuántica de la información nos dice que el orden causal puede ser genuinamente indefinido. La termodinámica nos dice que la direccionalidad del tiempo es una condición de contorno, no una ley, y la medición de precisión nos dice que el tiempo es una cantidad local, variable, dependiente de la curvatura. 5 líneas independientes, 5 tipos diferentes de evidencia, todas produciendo resultados que apuntan hacia la misma conclusión inquietante.
¿Qué justificación tenemos realmente para creer que el tiempo, tal como lo experimentamos, como un medio universal que fluye hacia adelante, objetivamente dirigido, en el que ocurren todos los eventos y que existe independientemente de cualquier observador, corresponde a algo fundamental en la estructura de la realidad física? La respuesta honesta, hoy, es que la justificación es sorprendentemente delgada. La experiencia es abrumadora. La justificación es delgada. Tres posiciones amplias permanecen vivas en la física moderna. La primera es que el tiempo es fundamental, que es un ingrediente genuino e irreducible de la realidad física, y que la aparente desaparición del tiempo de nuestras mejores ecuaciones actuales es una señal de que esas ecuaciones están incompletas, en lugar de una señal de que el tiempo no está ahí. Esta es una posición coherente. Tiene defensores serios. Su desventaja es significativa. Requiere que creamos que la relatividad general, la teoría cuántica de campos, la teoría cuántica de la información, la termodinámica y la medición de precisión nos están todas engañando simultáneamente sobre algo tan básico como si el tiempo es fundamental. La segunda posición es que el tiempo es emergente. En esta visión, el tiempo es real pero no fundamental. Surge de alguna estructura más profunda y atemporal, de la manera en que la temperatura surge de la mecánica estadística de grandes números de moléculas. La temperatura es real, puedes medirla, afecta todo, pero no es un ingrediente fundamental de la naturaleza. Es una descripción útil, precisa, de alto nivel de lo que una gran colección de moléculas está haciendo al nivel estadístico. En la visión del tiempo emergente, el tiempo es así. Es una descripción real y útil de patrones en una realidad fundamentalmente atemporal. La tercera posición es que el tiempo es generado por el observador. Esta es la más radical de las tres, y en ciertos sentidos la más consistente con los argumentos termodinámicos. En esta visión, lo que llamamos tiempo no es meramente emergente de la física, es específicamente generado por los observadores, por sistemas termodinámicos de procesamiento de información que crean registros, almacenan memorias, forman expectativas, y al hacerlo imponen una estructura temporal sobre su experiencia de un universo que al nivel fundacional no contiene ninguna. El tiempo es algo que los observadores le hacen al mundo, no algo que el mundo les hace a los observadores. El río del tiempo es real, pero tú estás haciendo el río. Ningún experimento ha elegido entre estas tres posiciones. Ningún argumento teórico ha sido encontrado lo suficientemente convincente para alcanzar consenso. La pregunta permanece abierta. Genuinamente, rigurosamente, empíricamente abierta. Has estado caminando a través del tiempo toda tu vida, o a través de algo tan indistinguible del tiempo que la diferencia nunca, en el curso ordinario de vivir, ha parecido importar. Tienes memorias, tienes expectativas, experimentas el momento presente como un borde en movimiento, acotado e irreversible, separando un pasado fijo que puedes recordar de un futuro abierto que solo puedes anticipar. Esta experiencia es vívida, detallada, consistente a través de cada ser humano que ha vivido jamás. Las ecuaciones dicen que podría no estar ahí, no que esté equivocada, no que sea una ilusión que curar, no que sea un error a corregir, sino que lo que estás experimentando, este sentido convincente y aparentemente inquebrantable de flujo temporal, puede ser algo que tú estás generando, algo que emerge de la estructura de lo que eres. Un sistema termodinámico incrustado en un universo de baja entropía, creando registros, procesando información, actualizando modelos internos del mundo y en el proceso construyendo, momento a momento, el río en el que pareces estar nadando. El río no es independiente de ti, no existe río arriba de ti esperando. Tú lo estás haciendo sobre la marcha. El universo debajo de las matemáticas puede simplemente ser atemporal, estático, completo. Todo lo que alguna vez ocurrió o alguna vez ocurrirá, desde el Big Bang hasta la última brasa fría de la última estrella, ya presente simultáneamente en un espacio de configuración de todos los estados posibles. Nada moviéndose,
nada cambiando, todo simplemente y permanentemente existiendo en una totalidad congelada y eterna. Y dentro de esa totalidad estática, ciertas configuraciones, las que son tú, las que contienen observadores procesando información en un rincón de baja entropía de un universo viejo y enfriándose, experimentan el fenómeno extraordinario, irreemplazable, desgarrador y genuinamente hermoso del tiempo pasando, de los momentos llegando y retirándose, del presente sintiéndose como la única cosa real, mientras el pasado se acumula detrás como una estela, y el futuro espera adelante como un país aún no explorado. Gödel le entregó a Einstein una demostración de que el tiempo podía estar ausente de las leyes de la física, y lo hizo en el cumpleaños de Einstein, con la precisión particular de un hombre que entendía que el regalo y la incomodidad eran inseparables. Einstein no pudo encontrar el error, solo pudo esperar, 75 años después, los relojes más precisos jamás construidos, las ecuaciones más fundamentales de la gravedad cuántica, los experimentos de información cuántica más cuidadosamente diseñados y la luz más antigua del universo observable están todos, cada uno en su propio registro y su propio lenguaje, sugiriendo que lo que Gödel vio no era una peculiaridad matemática aislada. Era un patrón en el centro de las cosas. Un patrón que sigue reapareciendo sin importar desde qué dirección te acercas, sin importar qué herramientas uses, sin importar cuán cuidadosamente intentes encontrar el tiempo que debería estar ahí. El tiempo tiene una propiedad aterradora. Puede que no exista excepto en nosotros. Y si el universo está observando algo de esto desplegarse, está observando desde fuera del tiempo por completo. Desde un lugar donde nada espera y nada llega. Donde cada momento que has vivido no se mueve hacia un final, sino que simplemente, permanentemente, irrevocablemente ya está ahí. El primer aliento que tomaste, este momento ahora mismo, el último pensamiento que jamás tendrás, todo coexistiendo en la geometría silenciosa de un espacio de configuración atemporal, sin antes y sin después, sin llegada y sin partida, sin flujo y sin dirección, solo el hecho eterno, inmóvil, de todo lo que es, lo cual significa, en el único sentido que la física permite, que nada se pierde verdaderamente nunca, y nada se termina verdaderamente nunca. Simplemente está ahí, todo ello, siempre, esperando en un lugar donde esperar no existe.